Bueno, vamos a mirar un primer ejercicio, digamos, como para establecer algunas relaciones métricas. Me dice aquí, si un triángulo isósceles tiene un ángulo exterior de 130 grados, calcula los posibles valores de los ángulos interiores, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer un esquema de la situación. Tenemos que un triángulo isósceles, ¿sí? 130 grados es un ángulo exterior, ¿sí? Entonces, como se trata de un triángulo isósceles, ya hemos visto que un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir justamente que, bueno, si tengo un ángulo exterior de 130 grados, el interior, ¿sí? El ángulo interior va a tener que ser suplementario con 130 grados, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, a ver, vamos a llamar a B y C, ¿no es cierto? Entonces A lo vamos a poder calcular haciendo 180 menos 130, es decir que el ángulo A va a valer 50 grados, ¿sí? Esto, bueno, justamente por la definición de ángulo exterior. Sin embargo, ¿sí? Tendríamos que ver qué ocurre con los demás ángulos. Si nosotros suponemos este caso, ¿sí? Tenemos que como es isósceles el triángulo, entonces como ABC es isósceles, deducimos de acá que B tiene que valer lo mismo que A, ¿sí? Y finalmente vemos que A y B valen 50. Entonces, por la SAI, ¿sí? Por la suma de ángulos interiores, como, bueno, A más B más C tiene que dar 180, y A y B juntos suman 100, ¿sí? De acá deducimos que C es 80 grados, ¿sí? Que es lo que le falta para llegar a 100. Bien, sin embargo, podríamos ver si no se presenta un caso diferente. ¿Qué sería esto de presentarse un caso diferente? Nosotros estamos suponiendo que el ángulo exterior de 130 grados es un ángulo exterior correspondiente a uno de los que son congruentes, ¿no? Pero podría ocurrir que el ángulo de 130 grados, ¿sí? Sea acá, y entonces el ángulo A que tenemos acá, ¿sí? No sea congruente con los otros dos, ¿sí? Es decir, que acá en este caso podríamos ponerle caso 1 y caso 2, ¿sí? Porque evidentemente hay otro caso. Entonces, el cálculo de A es análogo, ¿sí? Análogamente calculo A, ¿no es cierto? Que es obviamente 50 grados. El problema es que B y C, ¿sí? En este caso no estamos en la situación anterior, ¿sí? B y C juntos deberían sumar lo que le falta para completar a 180, ¿no es cierto? Ya que, entonces, como A más B más C, en este caso, es 180 grados por psi, por la suma de ángulos interiores, ¿sí? ¿Qué tenemos? Y A vale 50, entonces B más C vale 130, ¿sí? Que es 180 menos 50, 130 grados, ¿sí? Pero además B y C tendrían que ser iguales por justamente el triángulo este ser isósceles, ¿sí? Pero B es congruente con C, porque el triángulo es isósceles. Esto me estaría diciendo que si B más C es 130 y cada uno es igual al otro, esto se tendría que partir a la mitad. Con lo cual, B debería ser 130 partido entre 2, es decir que B tendría que ser 75. Perdón, 65 grados, ¿sí? Y por supuesto que C también va a valer 65 grados porque son iguales. Así que tendríamos un ángulo de 65 grados, otro de 65 grados y otro de 50 grados, ¿sí? Muy bien. Vemos que hay dos casos y es importante darse cuenta en estos problemas de geometría, ¿sí? Que probablemente existan varias soluciones para un mismo problema. Vamos a pasar a un segundo problema un poco más complejo en algún sentido. Vamos a mirar el siguiente ejercicio, ¿sí? En el triángulo ABC,
vamos a calcular la amplitud del ángulo determinado por la bisectriz del ángulo A y la altura del lado opuesto en función de los ángulos B y C. A ver qué es esto, ¿sí? Nos están pidiendo un cálculo, digamos, genérico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque no nos dan medidas, ¿sí? Así que tenemos que pensarlo bastante, ¿sí? Entonces yo me hice un triángulo cualquiera, por supuesto, para poder analizar, digamos, lo que está pasando, ¿sí? Y bueno, vamos a poner entonces acá el ángulo A, acá el ángulo B y acá el ángulo C, ¿sí? Vamos a ver, lo que nos piden es la amplitud del ángulo determinado por la bisectriz y la altura del ángulo del lado opuesto, ¿no? Entonces vamos a suponer, porque estos son todas por supuesto suposiciones, que ahí tenemos la altura, ¿está bien? Esta es la altura, vamos a poner que, ¿sí? AP es la altura respecto del lado BC. Respecto de BC. Y después vamos a suponer que esto de acá es la bisectriz de este ángulo A. Entonces AR, ¿sí? Bisectriz del ángulo A. Muy bien, lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo que forman la bisectriz y la altura, ¿sí? Es decir, tenemos que calcular este angulito de acá, que vamos a llamarlo, no sé, gamma, ¿está bien? Pero tenemos que, la cuenta de gamma tiene que estar en función de los ángulos B y C. Es decir, que tiene que estar en función de este ángulo y de este ángulo. Para lo cual, lo que yo voy a proponer, ¿sí? Es pensar al ángulo A descompuesto en diferentes angulitos. Vamos a poner acá epsilon, ¿sí? Y de repente vamos a poner acá tita, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos que A está descompuesto en tita más gamma más epsilon, ¿sí? Pero nosotros tenemos que calcular gamma en función de B y de C. Así que lo que voy a hacer, ¿sí? O lo que propongo hacer es pensar que gamma, que es el ángulo que queremos calcular, como A es tita más gamma más epsilon, claramente gamma es A menos, bueno, tita más epsilon, ¿sí? Menos tita menos epsilon. Vamos a ver si podemos establecer alguna relación o varias relaciones, ¿sí? Para poder calcular eso que acabamos de decir. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar en el triángulo ABP, ¿sí? Ahora, en el triángulo ABP, como tenemos la altura sabemos que es perpendicular a la base, ¿sí? Entonces, tenemos que, en el triángulo ABP, ¿sí? Como acá tenemos un ángulo de 90, ¿está bien? Tita más B tendrían que sumar 90, porque si ya tenemos que esto es 180 y acá tenemos 90, tita más B tienen que sumar 90. Con lo cual, tita más B, ¿sí? Tienen que sumar 90 grados, ¿sí? Y esto me acerca un poquitito a lo que yo quiero, que es expresar todo en función de B y de C. Con lo cual, tita, vamos a escribirlo como 90 grados menos B. A esta relación la vamos a llamar 1. Bien, en realidad tendríamos que llamarla 2, ¿no? Porque tenemos esta que habíamos hecho acá que no nos la tenemos que olvidar. Pero acá tenemos entonces que tita es 90 menos beta. Tita es 90 menos B, perdón, no menos beta. Bien, a ver qué podemos decir de epsilon, ¿no? ¿Qué podemos decir de epsilon? Nosotros sabemos que AR es bisectriz del ángulo A. Por lo tanto, epsilon, ¿cuánto va a valer en función de A? Obviamente va a valer A sobre 2, ¿sí? Entonces, esto lo podríamos poner, ¿no es cierto? Como AR es bisectriz de A. Tenemos entonces que el valor de epsilon es lo mismo que A sobre 2. Y a esto lo vamos a llamar 3. ¿No es cierto? Muy bien. A ver qué podemos hacer con todo esto. Si nosotros vamos a reemplazar 2 y 3 en 1, ¿sí? A ver, vamos a poner
reemplazamos entonces. Reemplazo 2 y 3 en 1, ¿sí? Entonces recordemos que acá tenemos epsilon, ¿no es cierto? Y acá tenemos tita, entonces nos va a quedar gamma igual a menos, bueno, tita que es 90 menos beta, perdón, 90 menos b, y epsilon que es a sobre 2. Así que acá vamos a poner más a sobre 2. Hagamos algunas cuentitas acá, y entonces acá vamos a obtener que gamma es a menos 90 grados más b menos a sobre 2, ¿sí? Y bueno, a menos a sobre 2 es a sobre 2, ¿sí? Es decir que tendríamos que gamma es a sobre 2 menos 90 grados más b, ¿sí? Bueno, pero fíjense que la consigna me pide que esté escrito en función de los ángulos B y C. Entonces, ¿cómo hacemos para que esté en función de los ángulos B y C? Acá no está en función de los ángulos B y C porque está en función de los ángulos B y A. Entonces necesitaríamos cambiar a, ¿sí?, por alguna otra relación que tenga a B y a C. Y por supuesto, ya sabemos cuál va a ser, ¿sí? Porque si acá tenemos A, acá tenemos B y acá tenemos C, ¿qué pasa con A más B más C? Por la propiedad de psi, de suma de ángulos interiores, ¿sí? A esto le vamos a llamar 4, ¿sí? Entonces, por psi, tenemos que A más B más C es 180 grados, con lo cual A es igual a 180 grados menos B más C. Esto mismo es lo que vamos a sustituir acá. Porque entonces me va a quedar que gamma es igual a 180 grados menos B más C, que podemos ponerlo así, menos B menos C, sobre 2, menos 90 grados más B. Y todo lo que queda ahora es hacer cuentas algebraicas, ¿sí? Con lo cual gamma me va a quedar, acá puse 20 y es 2, ¿sí? Esto lo tendríamos que borrar. Ahí está, ¿sí? 180 dividido 2, que es 90 grados, menos B sobre 2, menos C sobre 2, menos 90 más B, ¿sí? Con lo cual, ¿sí?, gamma nos va a quedar 90 menos 90, se me va, y entonces me va a quedar B menos B sobre 2, que es B sobre 2, menos C sobre 2. Es decir, que gamma me quedó B sobre 2 menos C sobre 2, ¿sí? Es decir, que el ángulo que forman la altura y la bisectriz, ¿sí?, se puede calcular haciendo la semidiferencia, ¿sí?, de los dos ángulos que quedan separados, ¿sí?, los que no son A, digamos. Bueno, de esta manera entonces hemos finalizado lo que nos piden en el ejercicio. Vamos a mirar el siguiente. Bueno, vamos a pasar a demostrar esta propiedad que tenemos aquí, o este ejercicio, ¿sí?, que dice que si se toma un punto O interior a un triángulo ABC, demostrar que el ángulo BOC es mayor que el ángulo BAC. Bien, vamos a ver entonces cómo hacemos para demostrar esto que nos están diciendo. Vamos a mencionar acá el punto A, el punto B, el punto C, y tomamos un punto O interior. Lo que me están diciendo es que si yo considero el ángulo BOC, que lo voy a marcar de esta manera, BOC, ¿está bien? Y a esto lo vamos a llamar, no sé, beta. Ese ángulo de ahí es mayor que el ángulo BAC, que es el que aparece acá, alfa. La cuestión es, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en mi tesis, digamos, ¿no? A ver, yo voy a anotarme la tesis. La tesis mía es que beta es mayor que alfa. El tema es que tenemos por primera vez, digamos, desde que estamos haciendo este pequeño curso, que demostrar una desigualdad. Tenemos que mostrar que el ángulo beta, la amplitud del ángulo beta es mayor que la amplitud del ángulo alfa.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, la demostración es muy sencilla, pero bueno, lo novedoso es esto, ¿no? Que hay que demostrar una desigualdad. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es considerar lo siguiente para nuestra demostración. Obviamente, ¿sí? Lo que tenemos acá es que la suma de A más B más C es 180, ¿sí? Entonces A más B más C es 180 grados y acá lo que estoy aplicando es la SAI, la suma de ángulos interiores, en el triángulo ABC. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer es también considerar, ¿no es cierto?, la suma de ángulos interiores, pero en otro triángulo. Lo vamos a considerar en el triángulo BOC. ¿Está bien? Pero para que sea más clara la cuestión, pues si yo acá llamo B también a este ángulo, se va a confundir si estamos hablando de este o si estamos hablando de este, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es mencionar a este ángulo, qué sé yo, no sé, tita, y a este ángulo le vamos a poner pi. Entonces tenemos que en el triángulo BOC tenemos que beta más tita más pi también me da 180 grados, ¿sí? Por la misma razón. Acá me comí la i, por la psi, pero en el triángulo BOC. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de comparar beta con alfa. Fíjense que la notación hizo que alfa y A coincidieran, ¿sí? Simplemente es una cuestión de notación. Entonces, de la relación 1 vamos a despejar A, que es lo mismo que alfa, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, ver que A es lo mismo que alfa, es solamente una notación. Entonces, de 1 y de 2 se puede obtener lo siguiente. Alfa es igual a 180 grados menos B más C. ¿Está bien? Esto es obvio porque esto lo pasé restando. Y de la misma manera, de 2 voy a obtener que B es 180 grados menos pi más tita. ¿Está bien? Bueno, de acá lo que vamos a hacer es tratar de restar, ¿sí?, alfa menos beta, ¿sí? Es decir, vamos a restar estas dos expresiones, ¿sí?, alfa y beta. Entonces, si nosotros hacemos alfa menos beta, nos va a quedar 180 menos 180, pero acá nos va a quedar menos b más c más pi más tita, ¿sí? Y lo vamos a tratar de acomodar esto de la siguiente manera. Alfa menos beta lo vamos a acomodar así, a ver, menos b más c, perdón, menos b menos c sería, por la regla de los signos, más pi más tita. Bien, esto lo vamos a llamar relación 3. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de asociar b a tita y pi a c, ¿no es cierto? Fijémonos que por la construcción, tenemos lo siguiente. Por la construcción tenemos que que pi es claramente menor que c, porque si O es interior, ¿sí?, tenemos que pi va a tener que ser menor que c, pues c es más grande que pi. Entonces, por construcción tenemos que pi es menor que c. Y por otro lado, también tenemos que tita es menor que beta. Perdón, que b. ¿Sí? Tita es menor que b. ¿Está bien? Esto quiere decir que si yo resto pi menos c, lo paso restando, va a tener que ser menor que 0. ¿Sí? A esta relación la vamos a llamar 4. De la misma manera, si yo hago tita menos b, va a ser menor que 0.
menor que 0. A esto lo vamos a llamar relación 5, ¿sí? Esto está claro, ¿no? Porque si yo tengo que pi es menor que c, si yo a pi le saco c va a quedarme menor que 0, va a quedarme un número negativo, ¿sí? Y si no lo puedo pensar como que lo paso. Ahora, fijémonos que en la relación 3 nosotros habíamos obtenido que alfa menos beta es igual a, la voy a acomodar un poco de esta manera, voy a poner pi menos c más tita menos b. Pero hemos visto por 4 y por 5 que esto es menor que 0 y que esto es menor que 0. Con lo cual la suma de dos cosas menores que 0 va a dar menor que 0, ¿sí? Por 4 y 5, ¿sí? O sea que he llegado a que alfa menos beta es menor que 0. Y bueno, si despejo ya me queda inmediatamente que alfa es menor que beta, ¿sí? Y es justamente lo que queríamos demostrar. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces hemos completado la demostración. Vamos a continuar la clase que viene con algunas otras cuestiones que tienen que ver con triángulos.